los aspectos que estemos planteándonos en el proceso comunicativo, vamos a estar justo evidenciando qué se quiere lograr, ¿no? ¿Qué estamos persiguiendo con ese discurso o con ese texto? Entonces, tenemos aquí, para empezar, a la función emotiva o expresiva, ¿vale? Esta función emotiva o expresiva la podemos encontrar en muchos textos, como por ejemplo los lírico-poéticos, sería un aspecto muy obvio o un aspecto muy evidente. Ahí en los poemas siempre existirá de por medio una función emotiva o expresiva. ¿Dónde más podemos encontrar esta función emotiva o expresiva? También en artículos de opinión o en textos que de forma muy evidente presentan un discurso argumentativo o un discurso en el que expresamos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que añoramos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste de forma básica esta función emotiva o expresiva? Pues sobre todo se va a presentar en mensajes en los que predomine la subjetividad, ¿no? Donde hablemos desde el yo. ¿Y qué implica hablar desde el yo? Pues expresar nuestras ideas, como decíamos, ¿no? Nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, nuestros gustos, todos estos elementos, sin ninguna intención específica. Entonces, cuando en un texto lo único que queremos hacer o en una conversación, lo único que estamos haciendo es decir cómo nos sentimos o qué pensamos sin ninguna intención de por medio, hablamos de una función emotiva o expresiva, ¿vale? Y entonces tenemos un par de ejemplos para señalar este aspecto. Me siento muy feliz de regresar a clases, ¿no? Que por ahí uno de sus compañeros me decía que esta semana ya regresaron o tuvieron su primera semana de clases en la prepa. Probablemente te sientes muy feliz de haber regresado a clases, ¿no? Entonces es eso, una mera expresión de la emoción, una mera expresión del yo o de lo subjetivo. Y por eso decimos que esta función está muy presente en los textos poéticos, porque en los textos poéticos se expresa mayormente las emociones o los sentimientos o esos estados de ánimo, ¿no? O qué rico el postre, finalmente es mi percepción, es lo que yo considero y simplemente estoy planteando lo que yo estoy considerando en ese momento, ¿no? Entonces, en eso consiste la función emotiva o expresiva, hablar desde el yo, desde lo subjetivo. Bien. Las canciones, claro, pues finalmente las canciones son una forma de textos poéticos y entonces también en las canciones se expresan emociones, se expresan opiniones, ideas subjetivas completamente, ¿no? Entonces, claro, también son un ejemplo. Bien, luego tenemos otra función que está muy relacionada con perdón, con la emotiva y la expresiva y que es muy importante para la comprensión de textos y para la identificación de ciertos tipos de textos en sus exámenes, que es la función apelativa o conativa, ¿vale? Eh, no, los dichos y refranes más bien suelen considerarse dentro de la función poética, ¿no? Ahorita vamos a hablar de la función poética. Es ahí donde normalmente se consideran a los refranes y a los dichos, porque existe una intención de jugar con el lenguaje, ¿no? Como de muchos de los refranes tienen aspectos metafóricos y un uso del lenguaje específico que tiene que ver más con esa función, ¿vale? Pero ahorita llegamos a ella. Primero vamos a mencionar este aspecto de la función apelativa o conativa que es, como les decía, otra función demasiado, demasiado común, ¿no? Aquí sabemos con respecto a esta función que la intención de quien habla o del emisor es influir de alguna manera en la conducta del receptor, ¿no? Ya sea intentando que el receptor del mensaje o del texto piense de alguna forma, influir sobre su ideología o que actúe de alguna forma, ¿no? Influir sobre el actuar. Entonces aquí el objetivo o lo importante es identificar que esta función apelativa o conativa se enfoca en el receptor y quiere lograr algo sobre él, algún tipo de influencia, ¿vale? ¿Cómo en qué tipo de textos podemos relacionar que se presenta esta función apelativa o conativa? También da órdenes, claro, porque finalmente las órdenes implican pues que la persona haga lo que se les está pidiendo, ¿no? O instrucciones. Las instrucciones también presentan una función en algún grado apelativa, porque estamos diciendo cómo hacer algo. ¿Cómo así que apenas regresan de vacaciones? Yo ya voy a empezar los exámenes de primer parcial en una semana. Pues, ¿qué mes es este? Este es mes febrero, ¿no? Bueno, es que depende, ¿no? De la escuela. En las universidades sí se regresa, o al menos en la UNAM, se regresa normalmente a finales de enero o a principios de febrero. Entonces, eso es como lo habitual, al menos a clases, porque obviamente, pues en procesos administrativos y demás, desde antes.
Pero bueno, perdón por desviarme de lo que estábamos hablando. Em, Retomamos esta información, ¿no? Entonces, ya establecimos que, les estaba preguntando que en qué tipo de textos nos encontramos con esta función. Efectivamente, en los artículos de opinión, Gómez, en la publicidad, efectivamente, por ahí decían en los ensayos, efectivamente los ensayos también guardan algún grado de función apelativa, ¿no? En los textos entonces donde que es un tipo de texto común, ¿no? En la parte de comprensión de sus exámenes, casi siempre viene algún artículo de opinión o algún fragmento de ensayo. No sé si lo han notado. Eh, Estoy tratando de pensar en alguno de esos ejemplos, como justo el de la trivialidad de la cultura o la trivialización de la cultura. Eso tiene que ver más con aspectos de función apelativa, ¿no? Con la intención de hacer una reflexión o lograr una reflexión con respecto a lo que el autor pueda considerar sobre la cultura específicamente, ¿no? Es uno que al menos es el que puedo pensar en este momento. Pero hay varios textos que en sus exámenes cumplen o siguen esas funciones, porque justo cumplen con estas características de el querer influir de alguna forma sobre el receptor, ¿vale? ¿Cómo se logra entonces una función apelativa? Hay muchos medios o hay muchas cosas o elementos que nos permiten lograr este tipo de función. Por ejemplo, los vocativos. Cuando referimos el nombre de una persona, estamos llamándola, ¿no? Y al llamarla, llamamos su atención y entonces logramos que nos ponga atención, evidentemente, y ahí se puede mandar de forma más clara el mensaje que pueda ser una orden o que pueda intentar influir, como decíamos, sobre los aspectos ideológicos. El modo imperativo, que como se decía hace un momento, se implica dar órdenes, perdón, entonces ahí también lo podemos observar. En las oraciones interrogativas, pero sobre todo en oraciones interrogativas en las que se espera una respuesta, donde estamos esperando una respuesta de por medio, ahí se encuentra también una función apelativa. Y hay muchos otros elementos, ¿no? Como la utilización de elementos afectivos, que finalmente es como un poquito hacer la barba. Cuando se encuentran en alguna situación, en algún contexto, utilizan estos elementos afectivos y la intención es como suavizar el contexto, ¿no? Y lograr algo mediante el uso de este tipo de expresiones. Entonces, hay muchos elementos como también el lenguaje retórico o la retórica del lenguaje funciona también para esta cuestión. En esta siguiente parte les planteo justo lo que estábamos comentando, los contextos en los que más los encontramos, como en la publicidad, en la propaganda política o religiosa, ideológica en general. Y bueno, tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Míralo, que sería un elemento o una oración que implica una orden, ¿no? Que sería en modo imperativo. Entonces, cuando ustedes dicen míralo, pues esperan que la persona efectivamente observe o mire hacia aquello, hacia lo que se le está refiriendo. O abre la puerta, por favor. Aunque se utilice el por favor, sigue implícita una orden y entonces tenemos estos elementos de influencia sobre el receptor. Obviamente, estos ejemplos son meramente a manera de modo imperativo, pero obviamente existen muchos otros formatos y muchas otras formas de generar este tipo de influencia, como ya lo comentábamos en los artículos de opinión y en los ensayos, que es lo que a ustedes les interesa un poquito más con respecto a su examen, ¿no? Entonces, relaciónenlo con esos aspectos, a los artículos de opinión y a los ensayos. Muy bien. Aquí ya vamos justo a hablar, para el compañero que planteaba hace un momento de lo de los refranes, entran, les decía, en la función poética o estética. Esta función poética o estética, obviamente la vamos a encontrar sobre todo o principalmente en textos de tal índole, ¿no? En textos poéticos, en poemas, en canciones, en este tipo de textitos. Aquí el objetivo del hablante o de quien escribe específicamente es embellecer el mensaje, hacer un uso del lenguaje particular, original o diferente a lo habitual con la intención de generar cierto adorno, de generar cierto ornato en el mensaje, en la forma en la que se expresa, en la forma en la que se escribe, porque podríamos escribirlo, por ejemplo, en versos. Entonces, el propósito es completamente estético acá, ¿no? Por ejemplo, el poema sí puede ser apelativo y poético o solo pueden pertenecer a uno. Ah, qué bueno que haces esa pregunta, Ávila. Efectivamente, un solo texto o un solo discurso puede llegar a presentar varias funciones del lenguaje al mismo tiempo. Entonces, tiene estos dos elementos o existen estos dos elementos funcionales dentro de ese poema que pones como ejemplo, Ávila. Efectivamente,
Existirá una función poética estética, porque es un poema, utiliza funciones retóricas del lenguaje o figuras retóricas del lenguaje. También podríamos pensar que existe una función emotiva o expresiva, porque se está hablando de las emociones, de los sentimientos, pero claro, el objetivo último de ese texto poético es un poco educar, ¿no? ¿Se acuerdan que se lo dirige a su hijo y le dice cómo debería de alguna forma llevar su vida para ser un verdadero hombre de alguna manera, ¿no? Entonces, un poco el propósito es como de enseñanza o de educación y ahí entonces implica o está presente la intención de influir sobre el lector, ¿no? Entonces, efectivamente podemos encontrar varias funciones del lenguaje al mismo tiempo. También sucede en las reseñas, correcto, Morales, ¿no? Recuerden que las reseñas tienen un segmento expositivo donde está presente una función a la que llamamos referencial. Seguramente la estaremos abordando ya para el día domingo. Eh, y también tienen un segmento apelativo, ¿no? Donde finalmente está el aspecto de la crítica y donde nos tratan de convencer de ver o no ver esa película o de leer o no leer ese libro. Entonces, sí. En pocas palabras, podemos decir que los distintos textos o los distintos discursos pueden presentar más de un tipo de función en sus líneas o al mismo tiempo. Ok, vamos a terminar de hablar de esta función poética y ya respondo a tu pregunta, Raquel, ¿no? Entonces, volviendo al aspecto de la función poética que les decía, ahí finalmente el uso del lenguaje tiene un propósito meramente estético, ¿no? Eso sería como lo que más deberíamos considerar o establecer sobre este tipo de función. Ahora, aquí el objetivo en concreto será llamar la atención a través del lenguaje, ¿no? A través del mensaje que se está expresando y predomina el uso de figuras estilísticas o el uso de figuras retóricas o literarias, como estábamos comentando para otros casos o para otras funciones del lenguaje, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos y encontramos, ¿no? Bueno, esto ya se los estaba comentando hace un momentito. Normalmente encontramos esta función del lenguaje, sobre todo en textos literarios, aunque no es exclusivo, ¿no? Es donde predomina la función poética de la lengua. En textos literarios como las novelas, como los cuentos, ahí podemos hacer uso de este embellecimiento del mensaje, en los poemas, evidentemente, pero también en el habla cotidiana, en el día a día, de pronto podemos llegar a hacer uso de un lenguaje más o de una función más estética o poética, dependiendo de las intenciones, como ya lo estamos comentando, ¿no? Tenemos el ejemplo. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. O ustedes podrían agregar aquí los versos de cualquier canción, los versos de cualquier poema, y también van a funcionar como un perfecto ejemplo de una función poética o estética, porque existe esta intención de embellecer el mensaje, lo que se dice, o de utilizar las palabras de forma diferente para generar algún tipo de em, pues algún tipo de reacción por parte del lector o por parte del receptor, ¿no? Entonces, una vez que hemos establecido la información completa sobre la función poética o estética, vamos ahora sí a plantear cuál sería la diferencia entonces entre la emotiva y la poética. Recuerden que en la función emotiva está la idea de expresar el yo, lo subjetivo, las emociones, los sentimientos. Y en cambio la función poética o estética solo está enfocada a el adorno, a la presentación o a la estructura del texto o del discurso. Entonces son complementarias, claro está, ¿no? O sea, necesitamos de las dos al mismo tiempo en un poema para que cumpla su objetivo, ¿no? Entonces, por un lado está simplemente el aspecto de querer expresar emociones y sentimientos, que es lo que podríamos intentar en un texto poético, pero el otro aspecto es cómo lo voy a decir, qué palabras voy a usar, cómo voy a expresar esta idea, ¿no? Cómo voy a embellecer la idea que quiero expresar. Ahí es donde entra de forma directa la función poética. Entonces, más allá de pensar en aspectos diferenciales, que sí existen evidentemente, podríamos pensarlos como complementarias a las dos funciones, ¿no? En el caso de un texto poético, ¿vale? Entonces, simplemente lo vamos a plantear de esa manera, ¿ok? Muy bien. Y tenemos luego a la función fática o relacional, que es esta función fática, tiene que ver con el canal.
mediante el cual se produce el proceso o se lleva a cabo, se realiza el proceso comunicativo. Recuerden que el canal tiene que ver con el medio, a través de qué me estoy comunicando. En este caso, nos estamos comunicando o estableciendo una comunicación a través de una computadora, mediante una cámara, ¿no? En el chat, puede ser a través del teléfono, en su momento a través de un telegrama, de una carta. Todos estos funcionan como medios, ¿no? Como canales en el proceso comunicativo, ¿vale? Y específicamente lo que intenta la función fática es asegurarse de que el canal, ese medio que se está utilizando, está abierto o está disponible para iniciar la comunicación. Por eso yo cuando inicio las clases siempre les pregunto si me escuchan, ¿no? Lo primero que hago es preguntarles si me pueden escuchar. Y eso es una función fática, ese es un ejemplo de la función fática, simplemente decirles, ¿me escuchan? Ya estoy estableciendo una función fática. Efectivamente, cuando también les preguntamos, ¿hay preguntas? ¿Tienen alguna duda? Lo que queremos hacer ahí es cerciorarnos de que el proceso comunicativo se logró, de que sí se finalizó, que sí llegó a ustedes el mensaje, que sí estaba abierto el canal, ¿no? Que sí nos escuchamos. Ese es otro ejemplo, ese es otro caso. Cuando hablamos por teléfono también, ¿no? Y decimos, bueno. Y obviamente no empezamos a hablar hasta que no escuchamos el bueno del otro lado del teléfono, ¿no? Hasta que no me dicen bueno, ya es que empiezo a decir el mensaje que realmente quisiera expresar en ese momento, ¿vale? Eh, bueno, obviamente yo sé que hay algunas personas que tienen algún funcionamiento particular o tienen características muy particulares y he conocido personas que apenas si contestan y ya están hablando todo lo que quieren expresar y todo lo que quieren decir, ¿no? Por eso luego se meten en problemas porque no esperan a la verificación de que el proceso comunicativo se ha iniciado y de que sí está disponible el canal, ¿no? Para iniciar ese proceso. Pero entonces, en concreto, esta sería la intención de la función fática, comprobar la disponibilidad del canal o del medio, ¿no? Y con esta función podemos iniciar el proceso comunicativo, podemos ponerlo en pausa, como cuando establecemos que nos vamos a tomar unos minutos y qué decimos, ¿no? Vamos a tomarnos un par de minutos y retomamos, ¿no? Entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? Poner en pausa todo este proceso y otra vez entra en juego la función fática, ¿no? Igual, para finalizar el proceso comunicativo, hacemos uso de esta función. Cuando nos despedimos, entonces estamos hablando de una función fática, porque claro, lo habitual es que si alguien me dice adiós o nos vemos o hasta mañana, pues ya no voy a seguir hablando. Pero otra vez les digo, ¿no? Hay personas que tienen esas características particulares donde aunque les digan adiós, les siguen mandando mensajes, ¿no? O no cuelgan a la llamada y se extienden en lo que sea que estén hablando. Pero bueno, ya son aspectos muy particulares. El objetivo es finalmente el que establecimos ahorita, ¿no? Con respecto a la función fática, ¿vale? Y bueno, mencionamos varios ejemplos. Me sentí atacado con lo del adiós. Pues es que, digo, yo esperaría o creería que sería lo habitual, ¿no? ¿Cuántos de ustedes realmente entienden, no que entiendan, ¿no? Sino que hacen caso omiso del adiós y siguen mandando mensajes o del hasta mañana? Es que es muy común, ¿no? Pero sobre todo yo creo que se da en un contexto de familiaridad. Obviamente no lo van a hacer con cualquier persona. Tiene que ser con una persona con la que se llevan mucho o que existe como mucha confianza. Y aunque les digan adiós, ustedes sigan molestando o mandando mensajes, pues a lo mejor no pasa mucho, ¿no? Entonces, bueno. Un sticker y a dormir. Claro, ya empiezan a sacar el tema de los exes. Ahora resulta que muy solicitados por los exes. Seguramente todavía los están buscando o buscándolas y llorándoles, pero ahorita dicen que era el ex, ¿no? El que él no los dejaba a pesar de que ya habían dicho adiós. Bueno, entonces, ese sería el aspecto básico, ¿no? Entonces, como ya les pongo acá, la finalidad de la función fática entonces no es informar. Con la función fática no queremos proporcionar información, simplemente iniciar el contacto, ¿no? Iniciar el proceso comunicativo o suspenderlo o finalizarlo, cualquiera de estos aspectos. Y del lado derecho tenemos una serie de ejemplos más
que pueden funcionar para establecer estos aspectos, que si se dan cuenta, todas son frases específicas que establecemos justo para asegurarnos de que se nos entendió, de que fuimos escuchados, de que el canal, o más bien de que el proceso comunicativo fue exitoso, ¿no? O que se dio de forma eficiente, ¿vale? Entonces, todos estos aspectos son los que referirán a esta función. Nos faltaría nada más mencionar un par de funciones del lenguaje, que sería la metalingüística y la referencial. La referencial es muy importante para nosotros también, para ciertos tipos de textos, como una noticia, por ejemplo, donde predomina una función referencial, que son de los que suelen venir en sus exámenes. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy, para que no nos quedemos a medias con la información. Y ya el día domingo retomamos donde nos quedamos, ¿vale? Yo creo que no tienen ninguna pregunta o ningún comentario, ¿verdad? Bien, perfecto. Entonces, quedo de compartirles estas diapositivas que ya empezamos a revisar y que terminamos junto con el ejercicio y también el archivo donde vienen los ejercicios para que practiquen sobre el uso de grafías y que también puedan revisar las reglas como tal, ¿no? Entonces, ahí también vienen ejercicios de acentuación, por cierto, y ejercicios de puntuación. Entonces, les puede servir para esos otros temas, aunque ya los revisamos. Muy bien, nos vemos entonces para el día